Buenos días, bienvenidos a TIC. Seguimos en este ciclo de presentaciones en el que vamos a terminar de ver algunas herramientas que os pueden ser útiles si no las conocéis, y si ya las conocéis, pues un poco revisarlas y que os acordéis de ellas, ¿de acuerdo? Y más adelante ya veremos cómo hacer una buena presentación, qué errores evitar, cómo hacerla, digamos, para que quede con un buen diseño, qué es lo más importante que debería tener una presentación, para que no esté muy cargada, para que sea fácil de digerir, sea fácil de presentar, os ayude tanto a vosotros para presentar como a la audiencia para verla, ¿vale? Bien, fijaos, algunas de las herramientas que ya os comenté que podíais utilizar y demás, pues os las voy a comentar aquí. Seguro que algunas ya las conocéis, si no es que las conocéis todas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Emaze. Emaze es una herramienta muy similar a Genially, que os enseñé la semana pasada, que esta era española y demás, y permitía hacer presentaciones, digamos, muy animadas, etcétera. Y Emaze es prácticamente lo mismo, ¿de acuerdo? Fijaos, aquí hay muchas, digamos, muestras. Podéis hacer, por ejemplo, un álbum de fotos en el que pongáis una serie de fotografías con unos fondos y hagáis aquí, pues, un poco lo que queráis, ¿de acuerdo? Para que presentéis, pues ya os digo, fotos o vídeos, lo que queráis. Facebook, pues si queréis volver a 2009, ¿de acuerdo? O bueno, vamos, o sea, lo que queráis, vídeos, etcétera. Podéis hacer un álbum de fotos, por ejemplo, ¿vale? Podéis hacer pues la típica tarjeta, pues, de San Valentín, de Navidad, etcétera. Aquí en este caso, pues una tarjeta de San Valentín para vuestra madre, ¿de acuerdo? Porque obviamente la queréis un montón. No es ironía, ¿eh? Podéis hacer una página web, ¿de acuerdo? Ya hemos visto cómo hacer páginas web con diferentes herramientas, ¿vale? Una de ellas era Google Sites, pero bueno, básicamente con emails también se puede hacer. Fijaos que, pues, estáis aquí, podéis ir a About Me. Estupendo. Supongo que esto tiene que cargar algo o Instagram. Estupendo. Gallery. Bueno, desde luego hay mejores herramientas para hacer páginas web que esta, desde luego. Esta al final es una herramienta de presentación, ¿vale? Esto, por ejemplo, es un blog en el que vais publicando entradas, etcétera, y podéis ir poniendo aquí. Al final esto, más que un blog, parece otra website. De hecho, muy parecida a las que vimos e hicimos con Google Sites como práctica, pero bueno, está esa posibilidad, digamos, ahí, ¿no? De hacer un blog o una website con esto. O la típica presentación, ¿de acuerdo? Una presentación en la que presentéis un contenido. En este en concreto, pues es un plan de empresa, pero puede ser un trabajo que queráis presentar o puede ser algo que queráis enseñarle a alguien, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, han hecho un poco de fantasía y parece que hay hasta modelos 3D. PowerPoint ahora, por ejemplo, permite utilizar modelos 3D y permite hacer un montón de cosas que antes no se podían hacer realmente. De hecho, PowerPoint 2019 es ya una herramienta bastante potente. Siempre lo ha sido, lo que pasa es que siempre se ha quedado como, es que PowerPoint es lo típico, y realmente PowerPoint puede hacer un montón de cosas que pueden hacer perfectamente todo lo demás. Lo que pasa es que estas herramientas son más intuitivas y tienen todas estas animaciones, etcétera. Tienen todas estas animaciones. Estupendo, madre mía, el acento. Vale, o sea, básicamente que estas herramientas bueno, esto es un GIF al final, y que aparezcan las fotografías de esta manera, esto desde luego lo puede hacer PowerPoint desde 2001 y antes, ¿vale? Pero desde luego hay otra serie de cosas, como que se ilumine una fotografía cuando yo paso el puntero por encima, ¿de acuerdo? O que algo, digamos, se mueva, que es mucho más sencillo de hacer con herramientas como Emaze o Genially o algunas de las que vamos a ver que con PowerPoint. Con PowerPoint también se pueden hacer, pero al final lo que pasa con PowerPoint es que requieren un trabajo extra. Aunque sí que es verdad que, como ya os digo, cada vez
se está haciendo más intuitivo, se está facilitando más el trabajo para que no cueste nada hacerlo, básicamente. Si básicamente, aparte de esto, tenemos por ejemplo PictoChart, ¿vale? Yo ya os he enseñado algunas presentaciones con PictoChart. De hecho, os la recomendé a los alumnos y alumnas de biología para hacer alguna infografía, cuando había que hacer alguna infografía, aunque podíais hacerla en la que quisierais y así lo hicisteis, ¿de acuerdo? Pero nos sirve mucho no solo para hacer presentaciones, sino para hacer infografías y otro tipo de presentaciones. Esta en concreto es una presentación, no sé por qué aparece un teléfono ahí, realmente. De hecho, he entrado al dashboard, que es un poco como el menú de presentaciones que tengo hechas, y algunas me aparecen cambiadas. No entiendo muy bien, ya os digo, por qué aparece un teléfono en medio del título de esta presentación. Pero bueno, esta es una presentación que hice para física de segundo bachillerato en uno de los institutos en los que estuve en Cataluña. Y fijaos que podéis poner vídeos de YouTube, o podéis incluso subirlos vosotros o lo que queráis, ¿de acuerdo? Y es una herramienta bastante potente, y sobre todo que lo que más os interesa, creo yo, es que es muy intuitiva. Se pueden hacer presentaciones de forma muy visual, que no estén cargadas de texto, que puedan integrar pues cosas de las redes sociales, que puedan integrar vídeos, que puedan integrar animaciones y que sean muy muy fáciles de utilizar. Otra de estas herramientas puede ser, por ejemplo, un Prezi, o un Prezi, como queráis llamarlo, ¿de acuerdo? Este en concreto es un Prezi Classic de una presentación que hice hace años para mi trabajo de final de carrera. Y bueno, os iba a decir, este en concreto es un Classic, pero tenéis también el Next, ¿no? Digamos que es el nuevo, por llamarlo de alguna forma. Hay otro que es incluso el Prezi Business, que es de pago. Pero bueno, con el Prezi Next desde luego tenéis las herramientas para hacerlo como queráis. Este en concreto, cuando yo hice esta presentación, pues solo existía Classic. Y la verdad es que si he hecho alguna posteriormente, he seguido utilizando Classic porque estoy más acostumbrado a cómo moverlo todo. A pesar de que es más intuitivo en Prezi Next, yo he utilizado muchísimo Prezi y estaba más acostumbrado al Classic. Pero ya os digo que con el Next, si queréis utilizarlo y queréis probar y demás, no vais a tener ningún problema. ¿Qué es un Prezi? Pues si no lo conocéis, es una presentación de forma dinámica, ¿de acuerdo? Las presentaciones de diapositivas, marcáis la ruta como queráis y simplemente es como si tuvierais una gran imagen sobre la que hacer foco donde queráis, básicamente, ¿vale? Esto básicamente pues es mi trabajo de fin de carrera, y es básicamente una síntesis de nanocatalizadores, bueno, de catalizadores de titanita y polipirrol con nanopartículas de oro que podían servir, por ejemplo, para reducir nitratos en agua, etcétera. Y esto es toda la caracterización que hice de estos catalizadores con XPS. Y bueno, una de las cosas muy interesantes es que en el SEM, que es el microscopio electrónico de barrido, se podían ver las nanopartículas de oro. Fijaos ahí abajo donde tengo el puntero, aquí se podían ver las nanopartículas de oro encima de esos bultitos, ¿vale? Que son parte del polipirrol que ha crecido encima de la titanita. Y de hecho se ve bastante bien cuando los aumentos son de 1000 o incluso de 5000. Muy interesante estuvo el trabajo, la verdad, y no llegué a la matrícula de honor porque había un trabajo más interesante que el mío, pero bueno, me valió con un 9,6 en el trabajo de fin de carrera, que bueno, la verdad es que aprendí un montón haciéndolo y disfruté mucho aprendiendo, conociendo a grandes científicos al final que trabajaban en el laboratorio de materiales avanzados de la Universidad de Alicante. Y bueno, no me enrollo más. Un detalle de esto es esto, que tenéis aquí la imagen y esto parece que sea una ruta y que no podéis hacer mucho más, pero es que podéis ir a donde queráis. Si le dais doble clic aquí o doble clic a esta imagen, es decir, podéis saliros de la ruta cuando queráis en medio de una presentación y decir, uy, no, vamos a volver aquí al trabajo experimental y este vídeo que no lo hemos puesto, vamos a ponerlo, etcétera. Quiero decir, al final tenéis mucha libertad, ¿no? Para hacer esto, porque se ve a 1p.
Madre mía. Vale. Madre mía, ¿eso es una avioneta ahora? ¿Por la noche? Creo que acaba de pasar una avioneta a las tantas de la... ¿Sí? Qué guay. Bien, esto básicamente es una de las cosas, ¿vale? Que podéis hacer con Prezi. Es bastante interesante y si aprendéis a utilizarla está bastante bien. ¿Problema que tiene esta herramienta? Pues que, como veis, yo aquí con un poco de cautela he utilizado una serie de zooms y demás que son un poco, digamos, dinámicos, pero no muy dinámicos. Fijaos que aquí, por ejemplo, sí que cambio un poco la rotación, de manera que si hago aquí, esto viene hasta aquí. Y en la siguiente diapositiva gira un poco, pero no gira una barbaridad. ¿Por qué? Porque es posible que necesitéis repartir biodraminas, que son unos medicamentos para el mareo, ¿de acuerdo? O que tenga que tener la audiencia un cubo cerca para vomitar. Bueno, es que podéis marear y bastante a la gente. Y marear significa marear de verdad. Es decir, si tenéis que presentar contenido, desde luego las animaciones pueden ser muy útiles porque son divertidas y mantienen la atención del espectador. Pero si son muy exageradas o estáis constantemente moviendo lo que estáis presentando, no hay manera humana de que las personas que estén escuchando o viendo vuestra presentación os sigan. No va a ser posible. De manera que si utilizáis Prezi, haced el favor de no utilizar mucho el giro, ¿vale? Porque puede ser contraproducente. Otro tipo de presentaciones son aquellas presentaciones que no son tan interactivas, en el sentido de que no tenéis que ir pasando vosotros las diapositivas o saliros de la ruta, ir a donde queráis, ¿vale? Que son las presentaciones que podéis hacer y que están pensadas para reproducir como si fueran un vídeo, ¿de acuerdo? Una herramienta que, bueno, viene siendo bastante pues líder, ¿no? Digamos, en el sector de este tipo de presentaciones es Powtoon. El Powtoon básicamente es para hacer vídeos de esta forma. Fijaos que es como si tuvierais una pizarra blanca donde van apareciendo objetos o van apareciendo texto que puede ir escribiendo una mano o sacándolos o apareciendo o como queráis, ¿de acuerdo? Sirve muy bien para hacer, por ejemplo, infografías. Y son infografías que no son interactivas porque la persona que ve la infografía no se mueve por donde quiera, pero sí que podéis crear un vídeo y que se vaya viendo, ¿de acuerdo? Está bastante bien. Ahora, desde luego, Powtoon ha crecido mucho y podéis hacer presentaciones tan creativas como, por ejemplo, esta de aquí. Gracias. Vale. Igualmente podéis poner incluso vídeos y demás aquí, aparte de las cosas que vayan apareciendo, etcétera. Y fijaos que le da otro toque totalmente distinto y mucho más dinámico, digamos, a las presentaciones. El problema es que son presentaciones autónomas para que funcionen por sí solas y no estéis vosotros hablando. Entonces, bueno, hay que saber también para qué usamos una presentación, cómo lo vamos a hacer, de qué manera queremos que sea, etcétera. ¿De acuerdo? Vaya parón de música ahí. Pero bueno. De todas formas, los vídeos tipo pizarra se llevan empleando desde hace bastante también, y no solo con digamos, aplicaciones que sean para presentar con pizarra. Ahora que sabéis un poco de edición de vídeo, podéis hacer vosotros vídeos de vuestras manos y una hoja en blanco donde vais escribiendo y borrando cosas, ¿vale? Y parece que lo estáis escribiendo todo ahí. Cuando estáis utilizando, por ejemplo, una goma de borrar entre dibujos, o estáis utilizando hojas nuevas, ¿vale? Podéis hacer un stop motion, podéis hacer muchas cosas, ¿vale? Uno de los vídeos que yo recuerdo que representan este tipo de estilo y que lleva mucha edición de vídeo detrás, pero al final es otra manera de crear este tipo de presentaciones, que son vídeos, ¿vale? Es, por ejemplo, los vídeos de White Democracy. No sé si
bueno, es Weimar realmente, pero este chico explica qué es la democracia. Los gobiernos dicen ser democráticos. Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania. Y fijaos cómo simplemente con edición de vídeo no es una presentación en el que vais arrastrando cosas, es una cámara que está grabando a esta persona, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente se va haciendo... Sí, La Iglesia. Y de todo este resto que quedaba, se eligió a la gente con profesiones prestigiosas. Es al final una grabación, pero gracias a la edición de vídeo se puede hacer a modo de presentación. Y eso es muy útil. Estos vídeos, por cierto, si os interesa el tema de la política y un poco entender qué es la democracia, están bastante bien. Lo explica muy bien y explica por qué esto en lo que vivimos ahora no es una democracia, por ejemplo. Así que nada, estas son algunas de las herramientas que podéis utilizar. Desde luego hay muchísimas más. Pero vamos, está Google Slides, por ejemplo. Tenéis, como ya he dicho, PowerPoint. Seguramente el próximo día trabajaremos con PowerPoint, ¿vale? Que lo tengo justamente aquí. PowerPoint 2019, que lo acabo de abrir por primera vez desde que tengo el PC nuevo. Y ya os digo, es que hay tantas herramientas. Canva, por ejemplo. Canva os sirve para hacer infografías también o para hacer carteles. Supongo que lo conocéis. También está para teléfono móvil, para smartphone, y la verdad es que es muy potente y os permite hacer carteles de forma súper rápida, infografías. Es súper útil y es súper rápida e intuitiva de utilizar. O sea, se hacen carteles enseguida. Y está bastante bien. Entonces, para presentar contenido, para hacer infografías, para, por ejemplo, imaginad que queréis dar un folleto a vuestra audiencia cuando vais a presentar un trabajo relacionado con ese folleto, que sea un resumen de lo que van a ver. Pues este tipo de cosas están muy bien. Y de hecho algunos de vosotros en biología o en cultura científica habéis utilizado esta técnica, ¿no? De utilizar una infografía que repartís a la gente cuando vais a hacer una presentación, que permite a la audiencia seguir la presentación mucho mejor. Es desde luego una idea muy acertada. Y poco más. Esto es lo que quería mostraros, este tipo de aplicaciones que podéis utilizar para hacer presentaciones, ¿vale? En el próximo vídeo, es decir, en la próxima clase, digo el próximo vídeo ya como si esto fuera un canal de YouTube o algo así, que casi que lo es ya, porque a lo tonto, pero bueno, básicamente en la próxima clase veremos cómo hacer una buena presentación, o os daré una serie de pinceladas de qué cosas estaría bien evitar, sobre todo temas de color, de diseño, de contraste de colores, que las cosas se vean bien, que los títulos estén bien, que no haya una sobrecarga de texto o una sobrecarga de animaciones, ¿vale? Ese tipo de detalles. Así que nada, espero que estéis bien, espero que no vayáis muy agobiados y agobiadas con los exámenes, y nos vemos pronto. Hasta luego.